Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joaquín Rodríguez. Soy estudiante de la Universidad del Cine Internacional Cartagena. Pertenezco a la Escuela de Derecho segundo semestre y en esta oportunidad les voy a hablar de un poco de historia del constitucionalismo, toda la parte de constitución, la parte de crisis de la soberanía del Estado y otros temas relacionados con todo el constitucionalismo. Entonces, antes de empezar a hablar de la historia del constitucionalismo, les voy a definir algunos términos. ¿Qué es eso del constitucionalismo? El constitucionalismo es un sistema jurídico que es donde debe estar fundamentado la constitución de cualquier país. Ahora, ¿qué es eso de la Constitución? La Constitución no es más que la carta de instrucciones o pacto que elabora el pueblo para posteriormente someterse a ella. Luego de hablar de constitucionalismo tenemos que remontarnos y hablar de la Constitución de 1886, una de las más importantes que hemos tenido en Colombia, y que tuvo vigencia de un poco más de 100 años. La Constitución de 1886, que como les dije anteriormente, es la Constitución de mayor continuidad que ha tenido el país, estuvo presidida por el presidente Rafael Núñez en su momento y por Miguel Antonio Caro, quienes pertenecían al movimiento de Generación Conservadora, y esta fue promulgada el 4 de agosto de 1886. Continuando con mi exposición, luego de la Constitución de 1886, se dio un proceso en Colombia, hubieron algunos acontecimientos que marcaron la historia del país en ese momento y que dio como origen a un movimiento llamado la séptima papeleta. Las séptima papeletas fueron unos grupos estudiantiles que empezaron en una protesta y luego eligieron a unos representantes para que llevaran a cabo una consulta popular y preguntaran al pueblo si estaban de acuerdo para modificar la Constitución de 1886 y dar origen a lo que es la Constitución del 91. Ese año se celebraban elecciones en nuestro país y los estudiantes lograron, a través de una consulta informal, unas mayorías que obligaron al Congreso y a la presidencia de ese momento, el doctor Vigilio Barco Vargas, a incluir dentro de las elecciones próximas a presidente la séptima papeleta, como se llamó el movimiento, para preguntar a los colombianos si estaban o no de acuerdo en reformar la Constitución. Esa votación fue abrumadora, los colombianos dijeron que sí, se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que estuvo conformada por las distintas fuerzas políticas del país y redactaron lo que tenemos hoy y lo que conocemos como la Constitución de 1991. Esa es la carta magna que tenemos actualmente en Colombia y fue la que derogó la de 1886. Esta Constitución proclama que nuestro país es una república pluralista, reconoce la autonomía de entidades territoriales y protege la diversidad étnica y cultural. Una de las constituciones más importantes que tenemos. Luego viene, dentro de este tema del constitucionalismo, tenemos que hablar de Estado de Derecho y de Estado constitucional. El Estado de Derecho está conformado por dos componentes. El Estado forma como tal la organización política y el derecho
que es el conjunto de normas que rigen el funcionamiento de una sociedad para estos casos. Por lo tanto, el poder del Estado se encuentra limitado por el derecho. Y el Estado constitucional se identifica con la supremacía de la Constitución. O sea, Estado constitucional, supremacía de la Constitución. La Constitución política está conformada por dos componentes básicos, claros y bien marcados, y uno es la parte dogmática y otro es la parte orgánica. En la parte dogmática de nuestra Constitución, en 1991, encontramos el preámbulo, los principios fundamentales, los derechos, las garantías y los deberes. Y en la parte orgánica, la Constitución está conformada, o digamos que es donde está dicho cómo está estructurado los poderes del Estado. Ahí es donde se da la separación de poderes. En la parte orgánica es donde están las entidades de control, las ramas del poder público y toda la organización estatal. Ahí eso hace parte de la parte orgánica de la Constitución. Bueno, hay un tema bien fundamental en todo este tema del constitucionalismo y es lo que llamamos la legitimidad política del poder a manos del pueblo soberano. Tenemos que hablar de constitucionalismo fundacionalista. ¿Qué es eso? Eso es el poder popular como fundamento de legitimidad del gobierno dentro del Estado. No se iguala a ninguna fuerza, no se iguala en nada ni a fuerza, ni en derecho. Eso es lo que es constitucionalismo fundacionalista. Existe dentro de la legitimidad política del Estado otro concepto que es el constitucionalismo democrático. ¿Qué es eso del constitucionalismo democrático? El constitucionalismo democrático promueve la limitación al poder soberano del pueblo. Existe además una tercera legitimidad política y es el derecho divino de los reyes, que era el que suponía la soberanía como un atributo a la divinidad y estaba investida sobre una persona o una corporación. O sea, se le rendía pleitesía al rey, básicamente. También tendríamos que hablar, estamos en constitucionalismo, tendríamos que hablar de lo que es la soberanía popular. ¿Qué es eso de soberanía popular según Rousseau? Según Rousseau, la soberanía popular es la capacidad de fundar el derecho y la política. Este concepto superó el abismo que había entre el pueblo y el poder, producto de la larga tradición monárquica que traíamos nosotros, que somos un pueblo que fue conquistado por España, un país con sistema de gobierno monárquico. Nosotros estuvimos mucho tiempo bajo el poder de la monarquía también. Entonces, la soberanía del pueblo sobre la soberanía del Estado. La soberanía es el poder absoluto y perpetuo de la República y la soberanía del pueblo. Además podemos decir que es el poder del pueblo dentro del Estado. O sea, es el empoderamiento del actor político. ¿Quién es el actor político? El pueblo. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es nación, pueblo y tercer estado según Emmanuel Joel. ¿Qué es eso de tercer estado? El tercer estado dice que especialmente compuesto por la población carente de privilegios de los que sí gozaba la nobleza y el clero. O sea, digamos que el tercer estado también se le solía denominar como el grupo de los no privilegiados. Otras denominaciones que también ha recibido el tercer estado a lo largo de la historia, se le decía pechero, se le decía estado llano, se le decía pueblo llano, pueblo plebe. O sea, eso era lo que se llamaba anteriormente el tercer estado. Bueno, hay un tema trascendental
bastante trascendental en este momento, y es la crisis del Estado-Nación y la teoría sobre la soberanía del filósofo Hegel. La globalización, digamos, todo el proceso de globalización que se viene dando actualmente en el mundo, ha puesto en crisis la teoría de soberanía moderna de los estados. La soberanía de los estados estaba erigida sobre una autonomía soberana sobre su territorio, su pueblo. Y en este momento la globalización ha vulnerado de alguna manera ese principio, ya que no se controla ni se garantiza ya la soberanía de un país. Este fenómeno de la globalización ha traído consigo las políticas expansionistas de los grandes imperios, que ejercen el monopolio de la fuerza sobre casi cualquier territorio y población. Digamos que es tanta la fuerza que ejercen estos monopolios, estos imperios, que en algunos casos prolonga su poder nacional sobre otras naciones, y al punto de los territorios conquistados hacerlos extensiones de sus propios territorios. ¿Me explico? Estados Unidos, un imperio que puede en este momento entrar a cualquier país, bombardearlo, tomarlo como rehén, y se posesiona en este país y viola la soberanía de este país sin previo aviso. Entonces, cuando hablamos de soberanía, también tenemos que hablar de soberanía moderna y soberanía postmoderna. La soberanía moderna es de lo que precisamente estamos hablando, y es del monopolio de la fuerza de los determinados territorios hasta prolongar su poder nacional. Tienen los imperios. Los imperios tienen el poder para llegar a los estados y apoderarse de él. Por eso hablábamos de que la globalización ha puesto en crisis la soberanía de los países. Eso se da hoy día en los tiempos de soberanía moderna. Hay otro término que es la soberanía postmoderna, que habla de fronteras flexibles. Es cuando los países, estos imperios, utilizan el conflicto y la guerra para lograr su expansión. Sucedió en su momento en Alemania, los nazis, cuando estuvieron en el poder, llegaron a muchos países vecinos y hicieron de esos países su propio territorio. A eso se refiere la soberanía postmoderna. Y la soberanía moderna, que ya la mencionamos, es sinónimo de independencia, y se puede decir que, digamos que un Estado soberano no es sumiso a alguna fuerza externa, en teoría. Pero ya eso, como les comentaba anteriormente, ha cambiado, porque los imperios simplemente llegan a los países y se apoderan del territorio y extienden su soberanía hasta los países donde llegan. La crisis de soberanía del Estado moderno. Según Habermas, la crisis de la soberanía de los Estados modernos señala el siguiente interrogante. Además de los Estados nacionales en un plano supranacional y global, el poder destructivo, ecológico, social y cultural del capitalismo planetario puede ser puesto bajo control. Eso se lo pregunta el señor Habermas. Digamos que según lo que yo hace un ratito les comentaba, los imperios hacen lo que les provoca con la soberanía de algunos países. Existen algunos avances en el campo económico productivo, partiendo de la idea de progreso y de desarrollo con distribución igualitaria de todos los ciudadanos, pero seguimos siendo vulnerables. El Estado nacional y la democracia. El Estado nacional se enfrenta a una economía transnacional. Esto también hace parte de la globalización y de la crisis de la soberanía de los Estados. Ya las fronteras, se han roto las fronteras
de la economía, de la sociedad y de la cultura. Acuérdense que la cultura es parte de cada país y es parte de su soberanía. Sobre las bases de esas costumbres y de esa cultura están construidos, sobre esas bases territoriales están construidos los estados. Habermas apunta a tres aspectos de privación del poder de la soberanía del Estado territorial. 1. Pérdida de la capacidad de control estatal y la economía. 2. Creciente déficit de legitimación en el proceso de decisiones. Y por último, progresiva incapacidad de dar pruebas con efecto legitimador de acciones de comando y organización. Esto según lo que dice el señor Habermas. Existen algunas propuestas políticas frente a estos desafíos. A favor de la globalización, digamos, podemos decir, se recomienda la subordinación incondicional del Estado al imperio. Digamos, lo que se busca es la integración social planetaria por medio de los mercados. Globalización, libre competencia, libre mercado. Existe otra propuesta frente a este desafío y es contra la globalización y desterritorialización, que motiva la búsqueda de una tercera vía en dos variantes, una más defensiva y otra un poco más ofensiva. Y por último, existe otra respuesta, que es el capitalismo sin barreras mundiales. Digamos que el capitalismo en este momento no hay cómo anularlo. Entonces lo que plantea esta propuesta es, dice, el capitalismo sin barreras mundiales no puede ser domesticado, sino apenas amortiguado. Nacionalmente no hay cómo salir de esa subordinación de la política imperativa de una sociedad mundial integrada por el mercado. Los mercados ahorita todos están integrados. Y por último, la más ofensiva insiste en la fuerza clamadora de una política que se sobrepone a los mercados sin frenos en el plan supranacional. Afirma que el primado de la política en relación a la lucha en el mercado. Y por último, les voy a hablar de la teoría de la soberanía hegeliana. Constatamos que la crisis del Estado moderno afecta el concepto de soberanía, teniendo consecuencias sobre la función del territorio y la identidad de un pueblo. Entonces, les hablamos de constitucionalismo, hablamos de la Constitución del 86, hablamos de la Constitución del 91, hablamos de cómo fue esa transición de la Constitución del 86 para el 91, y hablamos de la crisis del Estado, la crisis de la soberanía de los Estados a través de la globalización. Eso es todo lo que tenía que contarles sobre el constitucionalismo. Espero haya sido claro, preciso, un resumen bastante corto, pero bastante nutrido de conceptos que creo que se pudo entender perfectamente. Muchas gracias. Terminé.